¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de administrar un fármaco en una paciente embarazada? Primero tenemos que tener en cuenta que pueden generar daño. ¿Y cómo lo pueden generar ese daño? Bueno, de manera directa, puede ser un efecto letal, puede ser un efecto tóxico, eh, un efecto teratogénico. Ya vamos a ver qué significa teratogénico. Puede el fármaco afectar la placenta, o sea, esa barrera de intercambio gaseoso entre el feto y la madre, el producto de la gestación y la madre, porque feto es cuando está en el periodo fetal. También puede afectar el útero, por ejemplo, em, hay fármacos que producen contracción uterina, como por ejemplo ustedes ya saben el misoprostol, que es prostaglandina. Entonces, de hecho se usa para abortar. Entonces, cualquier droga que produzca contracción del útero va a producir daño, incluso la muerte o el aborto. Y también se puede alterar la dinámica o el medio interno de la madre, de esa manera afectar al producto de la gestación. Entonces, esas son las maneras de afectar el producto de la gestación. Yo todavía no lo voy a llamar embrión ni feto porque va a depender el periodo de la gestación. Entonces, de esas son las maneras que podemos lesionar al producto de la gestación. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de administrar un fármaco? La dosis, la duración del tratamiento, el periodo de la gestación, las modificaciones fisiológicas del embarazo y la naturaleza del fármaco. Lo que más le van a tomar a ustedes es la naturaleza del fármaco. Empezamos con los periodos de la gestación. Esto ya lo conocen de crecimiento y desarrollo seguramente. Existen tres periodos. El periodo preembrionario, que son los primeros 20 días. Luego tenemos el periodo embrionario, que es de la tercera a novena semana. Hay algunos que dicen que es de la cuarta a la octava. Pero bueno, yo tengo entendido que es de la tercera a la novena semana. Y el periodo fetal, que son los últimos 2 trimestres. Bueno, ¿qué pasa si se genera daño sobre el producto de la gestación en el periodo preembrionario? El periodo preembrionario se rige por la ley del todo nada o la ley de la estocástica. O sea, o se genera el aborto, se interrumpe el embarazo, o no pasa absolutamente nada. Si no se produce el aborto, en realidad sí es un aborto, bueno, no va a producir daño sobre el producto de la gestación. Es el periodo donde se produce la anidación. El periodo embrionario sería el periodo de mayor susceptibilidad a la teratogénesis. Terato viene del latín que quiere decir monstruo, o sea, la creación de monstruos. El periodo embrionario es el periodo en el cual se forman los órganos y cualquier alteración va a alterar la formación de los órganos. Y el periodo fetal, y durante el periodo fetal también se puede producir daño, pero sería el periodo de menor susceptibilidad. Aunque sí puede haber daño, puede haber, por ejemplo, disminución del crecimiento intrauterino, sufrimiento fetal, oligohidroamnios, hay un montón de alteraciones que pueden ocurrir durante el periodo fetal. Entonces, esto es lo que sucede si, de acuerdo al periodo de la gestación, si se produce daño durante el embarazo. Con respecto a las modificaciones fisiológicas del embarazo, son modificaciones que ocurren a nivel farmacocinéticas. Con respecto a la absorción, ustedes van a leer un montón de cosas con respecto a los estrógenos, los progestágenos, pero lo más importante es que aumenta el volumen respiratorio, o sea que aumenta tanto la inspiración como la expiración. Entonces, cualquier fármaco que administremos por esa vía se va a absorber más. Por ejemplo, si a la paciente embarazada tenemos que someterla a una cirugía, vamos a evitar administrar un anestésico inhalatorio. Vamos a preferir administrar un anestésico por vía intravenosa para evitar esa modificación en la absorción que se produce a nivel inhalatoria. Con respecto a la distribución, lo que ocurre es que hay retención de líquido.
O sea, las mujeres tienen más líquido con la misma cantidad de proteínas. Entonces, hay una dilución de las proteínas, es una dilución relativa. Entonces, va a aumentar la fracción libre de cualquier fármaco. Con respecto al metabolismo, ya lo voy a explicar, que es el coeficiente de extracción hepática, que ya lo vimos. Lo vimos en la clase de metabolismo. Y con respecto a la excreción, aumenta el filtrado glomerular bastante. Entonces, cualquier droga que se elimine o se excrete por filtración glomerular va a disminuir muchísimo su vida media. Con respecto al coeficiente de extracción hepático, yo se los dije, pero lo vuelvo a repetir. Es el porcentaje de fármaco que se elimina por metabolismo en un solo pasaje hepático. Y teníamos drogas de coeficiente de extracción hepático elevado, como por ejemplo el propranolol, y drogas de coeficiente de extracción hepático bajo, como por ejemplo la warfarina. ¿Sí? ¿Qué pasa con las drogas que tienen alto coeficiente de extracción hepática durante el embarazo? No se modifica. O sea, las variaciones son despreciables. Con los que tienen medio puede aumentar, puede disminuir, pero tampoco es importante. Hay que tener cuidado con los que tienen bajo coeficiente de extracción hepático, porque van a empezar a eliminarse más por metabolismo. O sea, aumenta el coeficiente de extracción hepática en las drogas que se eliminan poco por metabolismo. Ahora se van a eliminar un poco más. Básicamente, el clearance de las drogas es excreción renal o es metabolismo. ¿Sí? Si la droga no se excreta por riñón, ¿por dónde se elimina? ¿Cuál es el clearance de la droga? Y fundamentalmente metabolismo. Los otros clearance no son tan importantes, por decirlo un ejemplo. El aire expirado. Bueno, en el alcohol es, que ya lo vamos a ver, es una parte de cada 2000 que tenemos en sangre, o sea, es muy poco. Digamos que los otros clearance, que generalmente son excreción por sudor, excreción por lágrimas, bueno, la verdad que es muy poco. Entonces, si el fármaco no se elimina por metabolismo, se elimina por excreción, y al revés, si no se elimina por excreción renal, se elimina por metabolismo. O 50 y 50 como la atropina, por ejemplo. Entonces, tenemos drogas que tienen una fracción de excreción renal alta, que quiere decir que su clearance es fundamentalmente excreción renal, o sea que se van a metabolizar poco, se van a eliminar poco por metabolismo esto. Y después tenemos las drogas que tienen fracción de excreción renal baja. ¿Cuál va a ser su clearance? Y metabolismo. ¿Sí? Quiero mostrarle que esta es la misma droga. La droga que tiene coeficiente de extracción hepático bajo, ¿cómo se va a eliminar? Por excreción renal fundamentalmente. ¿Sí? Y esta droga que tiene fracción de excreción renal bajo es el que tiene coeficiente de extracción hepático alto. Para que entiendan que es la misma droga. Si no se elimina por excreción renal, se elimina por metabolismo y al revés. La pregunta es, ¿por qué las drogas que tienen bajo coeficiente de extracción hepático ahora aumentan durante el embarazo? ¿Qué característica tenían las drogas que tenían alto coeficiente de extracción hepático? Se unían muy poco proteínas plasmáticas. Y los que tenían bajo se unían mucho a proteínas plasmáticas. ¿Qué les dije hace un ratito? Que aumentaba la fracción libre de cualquier fármaco. O sea, aumenta el volumen de distribución de cualquier fármaco. Entonces, si aumenta la fracción libre, se va a metabolizar más. Se va a eliminar un poco más por metabolismo. Y esa es la causa de que aumente el metabolismo en la eliminación por metabolismo en las drogas que tienen coeficiente de extracción hepático bajo. Es porque aumenta la fracción libre. ¿Hasta acá alguna duda? Voy a repetir esto. Entonces, ¿qué fármaco administraríamos? Bueno, administraríamos un fármaco que no se administre por vía inhalatoria. O sea, la vía inhalatoria la vamos a evitar. ¿Sí? Ahora bien, si me preguntaran el salbutamol, bueno, el salbutamol no pasa absolutamente nada con el salbutamol. Se puede absorber un poco más, pero realmente no es grave.
Pero bueno, vamos a evitar la vía inhalatoria. ¿Qué vamos a elegir? ¿Una droga que se una mucho o poco a proteínas plasmáticas? Que se una poco a proteínas plasmáticas, porque aumenta el fármaco libre, aumenta el volumen de distribución. Entonces vamos a elegir uno que se una muy poco a proteínas plasmáticas. Vamos a elegir uno que su clearance sea metabolismo fundamentalmente, porque los que tienen coeficiente de extracción hepático alto no se modifica la vía media, porque no se modifica el clearance. O sea que vamos a elegir uno que prácticamente no se elimine por excreción renal. Esa es la característica de un fármaco ideal administrado en una paciente embarazada. Obviamente no existe, o claramente es muy raro que pase eso. Bien, ahora bien, esto no creo que se lo que acabo de decir, no creo que nadie se los tome. Pero ahora vamos a la parte importante. La naturaleza del fármaco. La FDA hizo categorías durante el embarazo, que son 5: A, B, C, D y X. Ya vamos a ver qué tienen que saber de las categorías del embarazo. Les cuento, en la foto del medio y en la foto de la izquierda tienen a Joseph Mengele, el médico nazi, el médico que experimentó con personas privadas de su libertad, fundamentalmente judíos, negros, opositores políticos, etc. La foto de la derecha es el juicio o proceso de Nuremberg, donde juzgaron a los grandes jerarcas nazis. De todas maneras, y bueno, a la mayoría le dieron pena de muerte. A la mayoría, a los más importantes no los encontraron. Los más importantes estaban en Argentina, porque llegaron con oro. Y bueno, y acá en Argentina, algunos dicen que estuvo Hitler. De hecho, en Bariloche hay un tour que se llama el Tour Nazi. De todas maneras, sí estuvo Adolf Prielge, estuvo Joseph Mengele, que Joseph Mengele, que es este, murió en Brasil. Bueno, después se encargó el Mossad de buscarlos, cazarlos y juzgarlos en Israel. Bueno, Joseph Mengele hacía atrocidades con estas personas. De todas maneras, a lo que voy es que si a Joseph Mengele lo hubiesen juzgado, no le podían haber juzgado por las atrocidades, por esas investigaciones atroces que hacía. Sí lo podrían haber juzgado por las muertes, pero no por las atrocidades. ¿Por qué? Porque no había ninguna regulación sobre la experimentación en humanos. Y una de las primeras regulaciones se llamó Código de Nuremberg, que surge a raíz de las atrocidades que vieron durante el nazismo y en los campos de concentraciones. Entonces, el Código de Nuremberg es el primer conjunto de regulaciones éticas en la investigación humana. O sea, fue necesario que existiera un Joseph Mengele para ponernos para regular la investigación en humanos. No sé si conocen esta galería, se las muestro porque me gustó. Es la Galería del Sol en Bariloche. Fíjense en la estructura del medio que está en un círculo rojo. No sé si reconocen, es una esvástica. Si van en algún momento a Bariloche, van a ver que está esta esvástica ahí en la galería. Bien. El Código de Nuremberg decía varias cosas. Decía, por ejemplo, que el sujeto que va a participar en una investigación tiene que ser un voluntario. Claro, Joseph Mengele experimentaba con presos, con gente que estaba privada de su libertad en los campos de concentración. Otra cosa que dice es que el experimento o la investigación experimental no puede causar ningún tipo de daño. Después, que tiene que tener una razón científica, un objetivo científico. Se incorporó lo que es el consentimiento informado, que es detalladamente todo lo que se le va a hacer al paciente, y que el paciente lo tiene que firmar y tiene que estar de acuerdo. Y también otra de las cosas importantes del Código de Nuremberg es que el sujeto puede retirarse cuando lo desee. Aunque ustedes no lo crean, esto no existía. Ahora bien, como siempre la medicina regula para atrás, o sea, regula a raíz de errores. Bueno, a nadie se le había ocurrido que
los medicamentos podían generar daño sobre el producto de la gestación en pacientes embarazadas. O sea que nadie se le había ocurrido que la administración de un fármaco en una embarazada podía producir daños sobre el producto de la gestación. De hecho, siempre cuento lo mismo. La Biblia, en el Pentateuco, o sea, en los primeros, no me acuerdo en cuál, pero en los primeros 5 capítulos, habla del alcohol. Y ya se sabe en el Antiguo Testamento que el alcohol produce daño sobre el producto de la gestación. Estamos hablando que se escribió aproximadamente 100 años, se terminó de escribir 100 años antes del nacimiento de Cristo, el Antiguo Testamento. O sea, ya se sabía que el alcohol producía daño y a nadie se le cayó la idea de que un medicamento podía producir daño sobre el producto de la gestación, hasta que se aprueba un medicamento que se llamó talidomida para las náuseas y el vómito en pacientes embarazadas. Durante la década del 60 empezaron a hacer muchos niños con focomielia. Focomielia es esbozos de brazos y de piernas. A veces afectaba a los 4 miembros, a veces afectaba a 2. Generalmente lo afecta de manera par. Entonces empezaron a preocuparse porque no sabían por qué se había producido esta epidemia de focomielia. Sobre todo apareció en España, en Francia, en Argentina, en Brasil. En Estados Unidos no, porque todavía no se había aprobado el medicamento. Entonces hicieron investigación y se pusieron a investigar. Ustedes me preguntarán, ¿investigaron en embarazadas? No. La declaración de Helsinki, que apareció posterior al código de Nuremberg, prohíbe la investigación en niños, la investigación experimental obviamente, en niños y en embarazadas. Entonces, ¿cómo hicieron las investigaciones? Observacionales, ¿sí? Son estudios observacionales. Los estudios observacionales pueden ser dos tipos, prospectivos o retrospectivos, o sea, prospectivos hacia adelante, retrospectivos de atrás a la fecha. El prospectivo observacional se llama estudio de cohorte y el retrospectivo se llama casos y controles. Les voy a dar un ejemplo muy básico. Si yo quisiera averiguar si el hábito de fumar cigarrillos, tabaco, está relacionado con el cáncer de pulmón. Ustedes dicen sí, obviamente, bueno, sí, pero ¿cómo lo descubrieron? Bien, puedo hacer un estudio prospectivo de casos y controles, de corte, o retrospectivo de casos y controles. Obviamente no puedo hacer un estudio experimental porque no le puedo dar de fumar a un paciente, ¿sí? O sea, un experimental no puedo hacer. ¿Cómo sería un estudio de corte, o sea, prospectivo? Agarro un grupo que fuma y agarro un grupo que no fuma y los voy comparando a lo largo del tiempo y veo de acá a 20 años quién tiene mayor incidencia de cáncer de pulmón, ¿sí? Hago una estadística y llego a la conclusión de la causa, de la relación entre el hábito de fumar y el cáncer de pulmón. Ese sería un estudio de corte. Ahora bien, ¿cómo sería retrospectivo? Bueno, al revés, yo agarro los cánceres de pulmón, todos los cánceres de pulmón que existan, que existan, que agarro cáncer de pulmón y separo en dos grupos. Gente que estaba expuesto al tabaco y los comparo contra otros cánceres que no estuvieron expuestos al tabaco. Y saco conclusiones y saco una estadística. Así fue como se hicieron los estudios para verificar, para determinar la relación de causalidad entre la talidomida y la focomielia. O sea, compararon, la focomielia existe, pero es muy excepcional. Entonces, se fijaron los pacientes que tenían focomielia que no estaban expuestos a la talidomida contra los que estaban expuestos a la talidomida, que eran todos prácticamente. Y determinaron que la talidomida había sido la causa de la focomielia. Y ahí sale una enmienda, o sea, no cambiaron, no hicieron una regulación nueva, simplemente le agregaron las categorías del embarazo a la declaración de Helsinki. Entonces, la enmienda se llama The Cake Flower Harvest, donde explica, los daños que puede producir los medicamentos sobre el embarazo. Bien, no solamente salen las categorías del embarazo y después de la enmienda con la talidomida, sino también que surge
gracias a esto, la farmacovigilancia. Entonces, así como tuvo que existir un Joseph Mengele para que se regule la práctica, la investigación experimental en humanos, tuvo que existir la talidomida para que aparezca la farmacovigilancia y para hacer las categorías del embarazo. Bien, entonces, no se olviden, son estudios retrospectivos observacionales de casos y controles. Así a cada medicamento se lo incluye en una categoría. No son de ninguna manera experimentales. ¿Qué tienen que saber de las categorías? Primero, el nombre de la categoría, obviamente. Tienen que saber la definición, tienen que saber si hay estudios en animales y si hay estudios en mujeres. Y ejemplos. ¿Estudios en animales hay en todas las categorías? Sí. Si bien también está regulado los estudios experimentales en animales, hay en todas las categorías. Obviamente la regulación es menos estricta que es la de las mujeres y la de los humanos. Muchas veces, bueno, en dos categorías no vamos a encontrar estudios en mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque tal vez sí hay casos, pero no son muy pocos, de tal manera que no se puede concluir sobre la causa-efecto. Entonces, a lo mejor la información es insuficiente. Es por eso que van a decir, mujeres no hay estudios. ¿Qué tipo de estudio? Lo repito, casos y controles. Empezamos con la categoría A. Las drogas que pertenecen a la categoría A han demostrado, tanto en animales de experimentación como en mujeres embarazadas a través de los estudios retrospectivos de casos y controles, que estos medicamentos no producen ningún daño sobre el producto de la gestación. Entonces son los medicamentos de la categoría, los medicamentos que pertenecen a esta categoría son los más seguros. Entonces, los medicamentos que pertenecen a esta categoría no generan ningún daño sobre el producto de la gestación, y eso está demostrado en estudios en animales y en mujeres, ¿sí? Embarazadas. No hay muchos fármacos, pero fíjense, está la levotiroxina, la hormona tiroidea, está un medicamento que se llama eritromicina, que es un macrólido. Después tenemos solución fisiológica, el ácido fólico. Apréndanse 3 o 4. 3 apréndanse. Pero, qué sé yo, a mí me parece interesante la levotiroxina y la solución fisiológica. Y después apréndanse el que les guste más, el que menos les cueste. Eso con respecto a la categoría A. Categoría B. Bueno, acá solamente hay estudios en animales. Evidentemente los datos de los estudios en embarazadas no son suficientes como para sacar conclusiones algunas. Entonces se dice que no hay estudios en mujeres. También los medicamentos que pertenecen a esta categoría no generan daño sobre el producto de la gestación. La diferencia con la categoría A, que solamente hay estudios en animales y no hay estudios en embarazadas. Pero los estudios en animales demostraron que no producen daños. Por eso es una categoría menos segura que la anterior, donde había estudios en animales y en mujeres. Acá sí hay algunos que se los tienen que recordar. Insulina, todo paciente diabético, ya sea diabético tipo 1 o tipo 2, que queda embarazada, bueno, se cambia por ejemplo los hipoglucemiantes orales por insulina. Los betalactámicos, o sea, ustedes no sé si saben cuáles son los betalactámicos, les doy dos ejemplos. Penicilinas y la amoxicilina, por ejemplo. Esos son betalactámicos. Después el paracetamol es el único AINE, antiinflamatorio no esteroide, más allá que ya no sea más un antiinflamatorio no esteroide, que es categoría B. Y después tenemos, por ejemplo, la alfa-metildopa, que es el antihipertensivo. Entonces, mínimamente recuerden los antibióticos betalactámicos y el paracetamol. Y después, el que ustedes quieran, la insulina también es importante. Bien, pasamos a ya categorías donde empiezan a hacer daño sobre el producto de la gestación. ¿Sí? Les cuento, categoría A, D y X hay estudios en mujeres embarazadas y en animales. En cambio, la categoría B y C no hay estudios en embarazadas. ¿Sí? Acá los medicamentos que pertenecen a la categoría C producen daño sobre el producto de la gestación, pero no es un daño importante.
y se utilizan estos medicamentos cuando el beneficio supera al riesgo para el producto de la gestación. Acá dice feto, pero el producto de la gestación. Hablamos de embrión, hablamos de feto o hablamos entonces producto de la gestación. Entonces, sí se produce daño, pero los beneficios potenciales justifican el riesgo. Obviamente hay estudios en animales y no se cuentan con estudios en embarazadas. Acá, como ejemplo, son todas las drogas que tienen que estudiar. Fíjense, adrenalina, dopamina, atropina, neostigmina, pilocarpina, atenolol, propranolol, clonidina. Bueno, después acá están los causas antagonistas, pero no importa. El fenobarbital, que es un inductor enzimático. Bueno, los AINES, o sea, aspirina, ibuprofeno, naproxeno, cualquier tipo de AINE, diclofenac. Bien, estos son los de la categoría C. Y ahora pasamos a la categoría D. La categoría D está formado por fármacos que solamente se administran cuando los beneficios son aceptables. De todas maneras, asumimos el riesgos importantes sobre el producto de la gestación, como puede ser hasta la muerte. O sea, esta categoría, los fármacos que pertenecen a esta categoría, los damos cuando no hay un fármaco más seguro. O sea, es el último medicamento que podemos llegar a utilizar, un medicamento categoría D. Pero es peor no darlo que darlo. Y puede, como les dije anteriormente, pueden producir riesgos incompatibles con la vida del neonato o, bueno, el neonato ya no va a ser, incompatibles sí con la vida o producir la muerte inclusive. Por ejemplo, espina bífida, anencefalia, bueno, oligohidroamnios. Hay un montón de patologías que son incompatibles con la vida, pero bueno, a la hora de administrar uno de estos medicamentos a una paciente embarazada hay que avisarle el riesgo que se puede correr. Y obviamente la mujer embarazada tiene que estar de acuerdo, o la familia tiene que estar de acuerdo, ¿sí? Como les dije, hay estudios, si bien no lo dice acá, hay estudios en animales, obviamente, y también hay estudios en embarazadas. Acá están, por ejemplo, un ejemplo muy claro son las tetraciclinas. Las tetraciclinas, ¿se acuerdan que son antibióticos que los vimos en interacciones medicamentosas como quelantes? O sea, las tetraciclinas no son quelantes en su uso, pero sí producen quelación. Imagínense, les hago imaginar algo. Imagínense que ustedes van a utilizar tetraciclinas en una paciente embarazada porque tiene una infección por riquecia, por ejemplo, una riqueciosis, o tiene un micoplasma pneumoniae, o tiene una brucelosis, enfermedades graves. Y se olvidaron de decirle a la paciente que no tome leche. Sería, digamos, ridículo, porque encima que es probable que el nene nazca y quede enano, o tenga algunas otras patologías más del recién nacido. Ustedes se olvidaron de decirle que no tome leche. Bueno, para entregarle un poco. Bueno, sí, las tetraciclinas producen enanismo. Son uno de los fármacos que producen enanismo, por eso están contraindicados en menores de 8 años. En una embarazada, si hay que administrarlo, se administrará. Y fíjense que también están los AINE. En la otra categoría también están los AINE. Les voy a explicar rápidamente por qué. ¿Cuál es la diferencia entre el periodo fetal y el periodo preembrionario y embrionario? La diferencia está que durante el periodo fetal ya el corazón late y hay intercambio gaseoso entre la madre y el nene, y el feto, ¿sí? Ese intercambio gaseoso está garantizado por el ductus arterioso, que se mantiene permeable, o sea, se va a cerrar en el nacimiento durante las primeras horas, se mantiene permeable por las prostaglandinas. Y los AINES inhiben la síntesis de prostaglandinas, entonces pueden producir cierre del ductus. Entonces son más peligrosos en el periodo fetal que en el periodo embrionario, porque puede producir la asfixia del feto. Es por eso que es más peligroso utilizar una aspirina en el periodo fetal que utilizarlo antes, ¿sí? Si bien
es preferible no utilizar estos medicamentos. Bueno, pueden causar mucho daño. Y otra cosa que también les quería decir con respecto a la categoría D, el típico ejemplo son los antiepilépticos. Un antiepiléptico es, por ejemplo, el fenobarbital, que es un antiepiléptico. Yo lo puse en la otra categoría, pero son categoría D, porque se van actualizando los fármacos de acuerdo a la categoría. Ahora les digo, todos los antiepilépticos, como por ejemplo diazepam, como por ejemplo fenitoína, esos son carbamazepina, esos son antiepilépticos. ¿Qué sucede durante la epilepsia? Durante la epilepsia, en una paciente enferma que tenga epilepsia, aumenta el metabolismo, obviamente, aumentan las demandas de oxígeno en la mujer embarazada, y es probable que pueda llegar a tener algún ataque de epilepsia durante el embarazo. Si no le damos un antiepiléptico, un ataque de epilepsia puede ser mortal para ambos, no solamente para el feto o para el producto de la gestación, sino que también para la madre. No sé si vieron alguna convulsión tónico-clónica, pero pueden ser gravísimas. No porque se muera a lo mejor por la convulsión, pero a lo mejor puede atravesar una ventana de vidrio o una puerta de vidrio y se puede terminar cortando y desangrando. Entre otras cosas, caerse de algún lado, etc. Entonces, lo que se elige es dar un antiepiléptico a la menor dosis posible que obviamente impida los ataques de epilepsia, pero un solo antiepiléptico se utiliza y a la menor dosis posible. Es, digamos, criterio del médico qué antiepiléptico va a usar. Y por último está la categoría X. La categoría X están contraindicados. O sea, vuelvo a comentar. Si tenemos una paciente embarazada, voy a tratar de dar un fármaco categoría A, que son los más seguros, ¿sí? Vieron que no hay mucha fármaco en la categoría A, de hecho no hay prácticamente ninguno. Entonces, no puedo dar un fármaco A, voy a dar un fármaco clase B. Bueno, ahí ya tengo un par más de medicamentos, qué sé yo. Amoxicilina, una cefalosporina, el paracetamol, la insulina. Imaginémonos que no hay ningún fármaco categoría B para esa patología que tiene la paciente embarazada. Bueno, voy a tener que pasar a uno categoría C. Ahí ya tengo que asumir riesgos, pero siempre el beneficio que genera el fármaco supera el riesgo que puede llegar a causar. Bien, supónganse que tampoco hay categoría C. Bueno, doy un categoría D. Acá sí. Doy un categoría D, pero acá tengo que explicarle a la paciente embarazada o a los familiares o a todos que puedo generar efectos adversos gravísimos, como por ejemplo la muerte fetal o una anencefalia o una espina bífida o lo que fuese. Pero el beneficio es aceptable a pesar de que el riesgo sea grande. Bien, imaginémonos que no tenemos ningún fármaco categoría ni A, ni B, ni C, ni D. ¿Puedo usar uno X? No. O sea, no se administrará fármaco, no se administrará ninguna droga, pero nunca hay que administrar uno X. O sea, hay que saber cuáles son los medicamentos X mínimamente para no administrarlos, porque si le llega a pasar algo a la paciente, ustedes pierden la matrícula y van presos. ¿Por qué están acá estos medicamentos? Porque, ¿se acuerdan que la categoría D, los fármacos de la categoría D se usaban cuando no había otro fármaco más seguro? O sea, era la última posibilidad farmacológica que teníamos. Bueno, acá los medicamentos que pertenecen a esta categoría pueden ser reemplazables por fármacos más seguros. Por eso no tiene justificativo dar ninguno de estos fármacos, porque hay fármacos más seguros que sirven para la misma indicación. Es por eso que están contraindicados. Obviamente no se pueden olvidar la talidomida, que es la que generó todo este lío. Y después hay otro que, qué sé yo, ustedes elijan el que quieren, pero la talidomida no se la pueden olvidar. Acá está la vitamina A, pero no es la vitamina A que usan las cremas para evitar las estrías durante el embarazo. Esa sí se puede usar, esa es categoría B, creo, pero es crema, o sea, se absorbe muy poco. Además tiene muy baja concentración de vitamina A. Es la vitamina A que se utiliza como terapia de reemplazo. O sea, paciente con déficit de vitamina A. Bueno,
generalmente tienen que tomar vitamina A de reemplazo, o sea, una terapia sustitutiva. Bueno, en ese caso, si está embarazada hay que suspenderlo, o sea, no se puede administrar la terapia de reemplazo de vitamina A. Y eso es todo drogas de embarazo.